señor vicepresidente, doctor Pardo, Joshua, señores embajadores y todos los empresarios y invitados especiales que nos acompañan hoy, todos los representantes de los organismos internacionales. Hemos querido organizar este evento, por un lado, para despedir a Joshua, que, como ustedes saben, después de tantos años va a dejar esta agencia, pero lo importante es como hacer un corte de cuentas y una rendición de cuentas, porque es importante que todos estén enterados de lo que hemos hecho, que ha sido mucho. Muchas veces la gente se le olvida de dónde venimos y todo lo que se ha hecho, y sobre todo cómo nos estamos acoplando a las nuevas circunstancias para seguir con este trabajo. Son 15 años de trabajo, porque la agencia lleva 15 años y lleva 15 años acumulando experiencias, que eso es bien importante. Comenzó de cero y esas experiencias han servido para ir mejorando cada vez más los procesos. Siempre ha sido con una visión muy técnica, muy objetiva, pero también que este trabajo tenga un efecto de largo plazo. Y lo importante para dejarle al próximo gobierno es la forma como se ha venido haciendo, con total transparencia, y construir sobre lo construido. Si hay un proceso, si hay un sector donde no puede haber solución de continuidad, sino que hay que construir sobre lo construido, es un proceso, por ejemplo, como el de la reintegración o la reincorporación, como ahora se le está llamando. En materia de reintegración, más de 51.000 personas han ingresado al proceso. Eso es una cifra que muy poca gente conoce. Ustedes tal vez sí la conocen, pero el país no la conoce. 51.000 combatientes que estaban en la guerrilla o en los grupos paramilitares han ingresado al proceso. De esas 51.000, más de 20.000 ya culminaron todo el proceso. Y un dato importante, el 80%, 8 de cada 10, se mantienen en la legalidad. Ese es un porcentaje importante y hay que resaltar, porque eso quiere decir que el proceso es exitoso. Y de los que se mantienen en la legalidad, más del 70% están hoy ocupados de los reintegrados. Ahora, a partir del año pasado, se le cambió de nombre, por así decirlo, para iniciar un proceso de reincorporación. Fue producto de los acuerdos y eso se hizo en forma conjunta con las FARC. Tiene también esa peculiaridad y creo yo que esa virtud, que se hizo de común acuerdo. Y el objetivo de esta reincorporación es darle a los más de 12.000 miembros de las FARC que se registraron una adaptación exitosa. Esto ha sido un esfuerzo conjunto con mucha gente, pero yo quiero resaltar y agradecer especialmente el sector privado, que desde hace muchos años ha venido apoyando, ha entendido la importancia de estos procesos de reintegración, reincorporación, y sin ese apoyo del sector privado no hubiese sido posible. También la comunidad internacional, la academia, inclusive la academia ha ayudado mucho también para hacer los diagnósticos, los análisis, inclusive la parte psicosocial. Todo eso ha tenido una ayuda muy importante de muchos aliados que han sido fundamentales. Y pues esto es más un conversatorio. Joshua, ¿por qué no nos dice usted, que ha sido testigo y ha estado en esto hace tantos años, cómo ha sido la evolución de la agencia en estos 15 años? ¿Cómo esa curva de aprendizaje, cómo fue que evolucionó? Presidente, muchas gracias. Primero, agradecerle a usted personalmente por todo el apoyo, al vicepresidente, a todo el alto gobierno, a los ministros, al ministro Pardo,
porque los resultados son producto de un esfuerzo colectivo, que hay veces no es visible hacia afuera, pero ha sido un esfuerzo enorme del Estado colombiano. Decirle, presidente, que en Colombia llevamos haciendo procesos de desarme, movilización y reintegración desde los años 90 en la historia moderna. Si usted calcula desde el 90 hasta hoy, sin contar el proceso de paz con las FARC, son más o menos 68.000 personas que han dejado las armas. Desde el 2003 a la fecha, desafortunadamente, perdimos toda la experiencia de los 90, que duró por 12 años, y cuando se fue a negociar con los paramilitares, el presidente Uribe tomó la decisión de no tomar como base ese proceso, que fue un error. Hoy lo podemos decir con espejo retrovisor, pero en el momento pues habían unas dinámicas particulares. ¿Por qué fue tan error? Porque ya había una capacidad institucional que durante 12 años se desarrolló en el país, había una presencia territorial, estaba descentralizado, había una negociación también con la contraparte, con el EPL, con el M-19, que tenían opiniones y podían incidir en la política pública. En el año 2003, cuando empieza la negociación con los paramilitares, se pensó en un modelo asistencialista y de corto plazo, de 24 meses. Entonces, y además se pasó ese programa que era presidencial al Ministerio del Interior y de Justicia. Entonces, esos 2 primeros años fueron un gran desafío porque tenían que presentarse en Bogotá los excombatientes, presentar una cuenta de cobro, nos demorábamos, no teníamos capacidad, y en el 2006 el presidente Uribe, viendo esa dinámica, le pide a Frank Proud que venga y le ayuda a estructurar un programa de largo plazo. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, reconocer el aporte de la cooperación internacional, particularmente del Banco Mundial, de la Comisión Europea y de Naciones Unidas, que nos ayudaron a hacer un diagnóstico muy fuerte de lo que había como experiencia internacional. Y adicionalmente, el DNP nos ayudó a construir un COMPES que durante mucho tiempo fue la ruta de navegación y la articulación con las entidades. Ese programa fue muy parecido a lo de los 90, fue un programa sin límites, y en el año 2009, y cuando usted tomó el mandato, presidente, gracias a un sistema de información robusto que tenemos soportados en una plataforma de Microsoft, empezamos a plantear la necesidad de condicionarlo y limitarlo. Hoy el programa dura 6.5 años, es un programa que es condicionado, es un programa que mide el avance y cada excombatiente define él, de forma individual y colectivamente, su proyecto de vida. Y lo que hacemos es cada 6 meses evaluarlo. En el 2011, cuando se genera la reforma del Estado, nosotros éramos la mitad del peso de la presidencia y eso generaba unos riesgos muy importantes porque solo habían 7 funcionarios. Entonces se decide institucionalizar la agencia, aparece la Agencia Colombiana para la Reintegración y seguimos trabajando en ese modelo. Ahí estaba Alejandro Eder, con quien trabajé durante mucho tiempo como director programático y generamos unos resultados importantes. En el 2017, en el marco del proceso de paz y entendiendo también las perspectivas de FARC, los temores que tenía, porque la agencia tuvo que atender a los desertores, más de 20.000 desertores de las FARC, decidimos pues abrir un espacio para entender la perspectiva de FARC y hablar de un nuevo concepto que es la reincorporación y la normalización, un poco en aras de construir un escenario de encuentro, pero que recoja la experiencia que hemos acumulado en estos 15 años, presidente, que ha sido muy importante. Aquí el sector privado ha sido un elemento esencial para construir, para depurar nuestras intervenciones, nuestros métodos de trabajo con el excombatiente, y siempre lo he planteado, esto es un proceso de construir habilidades y competencias. Una cosa es ser excombatiente y dejar las armas, otra cosa es ser ciudadano y aprender las reglas de juego, aprender a ser emprendedor, aprender a ser empleado. Y aquí tenemos varios ejemplos de personas pues que nos pueden contar también lo que han aprendido ellos trabajando con nosotros de esa visión técnica, meritocrática y sobre todo oyendo siempre al sector privado como depositario de recibir al final a estas personas, bien sea en encadenamientos productivos o en empleo. Muy bien. Y la agencia además desarrolló inclusive su propio modelo educativo, que eso fue con la ayuda de la cooperación holandesa. Y el 70% de todas las personas llega a la ruta de reintegración con analfabetismo funcional. ¿Eso qué quiere decir exactamente? ¿En qué condiciones llega? Bueno, presidente, muy importante decirlo que la agencia
Primero, no reemplaza a las entidades del Estado. Nosotros lo que entendimos es que en coordinar y articular hay una gran capacidad y un gran poder de cambio. Nosotros todo lo que hemos hecho y las innovaciones que hemos hecho, porque somos un laboratorio de innovación social para el Estado, lo hemos hecho de la mano con las entidades responsables. Este modelo lo trajimos con un instituto europeo, los holandeses, se llama NUFIC. Ellos desarrollaron una metodología de trabajo en Guatemala y El Salvador que durante más de 20 años se ha desarrollado. Nosotros, revisando la experiencia internacional, la trajimos y con el Instituto Merani empezamos a adaptar con la participación del Ministerio de Educación. Hoy ese modelo está validado, está certificado y nos permite tener un modelo distinto a la alfabetización convencional, porque la alfabetización convencional estaba pensado para los adultos mayores que llegan a la pensión, que ya no quieren trabajar. Cosa distinta cuando uno tiene una población del 60% de la gente menores de 40 años, es decir, lo productivo tiene que ser el referente. Importante decirle, presidente, que la gente llega con un 70% de analfabetismo, muchos de ellos pasaron por la educación, pero desafortunadamente en promedio 15 años han estado en el grupo. Eso es la media para el proceso de reintegración y para el proceso de FARC, muy parecido. 15 años, pues sus habilidades ya no las tienen, no saben leer, no saben hacer una simple operación matemática. Entonces, lo que logramos hacer, presidente, con este modelo es además ofrecer un modelo que le sirva a las poblaciones jóvenes derivadas de contextos de descolarización, es decir, las personas que en los barrios de las ciudades están afectando la convivencia. Hoy, ese modelo, el 50% de la gente que está son desmovilizados y 50% son miembros de comunidad víctimas, jóvenes expandilleros, jóvenes que salen de procesos de pospenados, y hoy tenemos que el 82% de la gente en el modelo convencional ha superado el analfabetismo. 37.000 personas, presidente, han superado la básica primaria y 23.000 han terminado el bachillerato. Tenemos 15.564 que son bachilleres y tenemos 600 personas que han estudiado la universidad, y la universidad no está cubierta en el modelo convencional. Es decir, les tocó, a partir de su esfuerzo, a partir de becas, a partir de créditos, lograr conseguir la profesionalización. Y no solamente la parte educativa, sino la parte muy importante de oportunidades laborales. ¿Y cómo es esa formación para el trabajo? ¿Cómo hace esa migración de la educación hacia la formación para el trabajo? Entonces, como le decía, es un proceso. El proceso entonces pasa porque la gente por lo menos termine la básica primaria, porque sin la básica primaria no pueden entrar a los cursos complementarios técnicos o tecnológicos del SENA. Aquí va a ser un reconocimiento muy importante al SENA. Por el SENA han pasado más de 28.000 excombatientes históricamente, presidente, sin contar las 2.900 personas que hoy están estudiando con el SENA en los ETCRs y en los distintos lugares de Colombia. Y que hemos entendido que lo productivo tiene que ser la madurez del proceso, no la puerta de entrada, como normalmente ocurría. Entonces la gente decía, entregó el arma, entréguele 8 millones de pesos y que la gente empiece a producir. Se lo he dicho muchas veces, presidente, por ejemplo, con el M19, 1.000 proyectos productivos. El M19 era una guerrilla de universitarios, solo 2 funcionan. Con los paramilitares, 6.000 proyectos productivos 2003-2006, hoy el 13% funciona, con todo un tema de frustración y de reincidencia en la violencia muy importante. Y por eso a las FARC hemos sido muy insistentes en decirles, este tiene que ser un proceso donde lo productivo, claro, si hay hoy iniciativas productivas, las podemos apoyar, pero tiene que ser producto de tener unas competencias y unas habilidades. Le cuento, mucho de lo que se está produciendo por parte de las FARC en el territorio, piña, cría de cerdos, tiene dificultades, y por eso hicimos la estrategia de capacitar con Panaca y con CIFA para tener técnicos agropecuarios que nos ayuden a depurar las formas productivas. Poco lo que puede ver usted en esta gráfica es que tenemos 8.000 personas en formación complementaria, 27.000 personas formadas en el SENA, tenemos semicalificadas 7.000 personas, auxiliares, operarios, técnicos laborales y técnicos profesionales 9.600, formación tecnológica 2.251 personas. Y empieza usted a ver en el último cuatrenio cómo la madurez del proceso empieza a dar resultados y empezamos a tener un nivel de cobertura cada vez más amplio, y eso, si lo compara con los proyectos productivos,
tenemos casi un 60% de supervivencia de proyectos productivos. Por ejemplo, la Universidad de Harvard, que es la universidad de negocios más importante, el 70% de los negocios que sus emprendedores montan se quiebran al año y a los 2 años, presidente. Hoy logramos nosotros tener el 60% de unidades de negocios funcionando el primer año y solamente se están cerrando al primer año 2%. Veníamos de un cierre más o menos del 70%, es decir, entregábamos la plata, la gente vendía lo que tenía y la plata se la tomaba. Entonces, esos son aprendizajes que hemos logrado gracias al sector privado. Ese es un punto muy importante para responderle a quienes han dicho que por qué no vamos más rápido y que por qué no están ya muchos de los proyectos productivos funcionando, aunque hay que reconocer que hemos tenido problemas, que hemos tenido algún tipo de obstáculos, pero lo que no queremos es repetir lo que pasó, por ejemplo, con el M19, que todos los proyectos productivos que se iniciaron fracasaron, todos. Lo que queremos es que los proyectos productivos, esa transición a la vida normal, sea exitosa, económicamente. Y por eso hay que comenzar por capacitar a las personas. El que va a producir tomates, pues que tenga una capacitación mínima antes de comenzar a producir los tomates, o si no fracasa produciendo tomates. Eso es algo bien importante. Bueno, el sector privado, que ha sido un aliado clave, eso lo he podido comprobar desde hace ya muchos años. Más de 650 empresas trabajan directamente con la agencia y más de 1.500 empleos formales generados por el sector privado para contribuir a este proceso. Y tenemos aquí una representación muy importante de ese sector privado. La doctora Mónica de Grave, presidenta de la Cámara de Comercio, ¿por qué no nos dice desde la perspectiva del sector privado ustedes cómo se sienten y cómo se han vinculado a este proceso y qué creen que nosotros debemos hacer adicional a lo que estamos haciendo? Si quieren. Donde quiera, Mónica, usted está en su casa. Bueno, buenos días para todos y muchísimas gracias. La Cámara de Comercio no solamente quiso vincularse al proceso desde el primer día que nos llamó Alejandro Eder y Joshua para que visitáramos y entendiéramos cómo era el programa de reintegración en ese momento, no solamente con el ánimo de que lo hiciéramos directamente, sino que le pudiéramos contar a los distintos empresarios qué veíamos, cómo se podían vincular. Y en ese orden de ideas, pues lo primero que le planteé a la Junta Directiva de la Cámara era que cómo le íbamos a contar a los empresarios si nosotros no lo hacíamos directamente. Y en esa medida, junto con Joshua y Alejandro, decidimos vincular 80 personas la primera vez. 80 personas que escogimos las hojas de vida con ellos. La Cámara de Comercio es una entidad que está certificada en todo, incluso su proceso de vinculación de personal, y teníamos que romper como todas esas ataduras y procedimientos que teníamos y nos obligaban para no perder las certificaciones. Y fue donde empezamos un trabajo con otros actores del sector privado, con el mismo INCONTEC, con las normas ISO que teníamos, para empezar a poder vincularlos. Estas personas no tenían certificados, no tenían hojas de vida, no tenían experiencia, no tenían referencias, pues todo lo que se pide tradicionalmente. Entonces, vincular a una persona no es solamente la voluntad del sector privado de poderlo hacer, sino también el sector privado desprenderse de una cantidad de cosas y decir, sí lo voy a hacer y buscar la manera. Empezamos a contratar las personas, hoy trabajan, ya llevan la mayoría más de 2 años, tenemos personas de las FARC, de autodefensas y EPL, no se conocían entre ellas, entonces la agencia nos prestó una psicóloga que estuviera con nosotros los primeros días porque se iban a encontrar opiniones muy diferentes, peleas muy distintas, luchas diferentes,
pero les quiero decir que hoy son los mejores amigos, que ha sido una de las experiencias más gratificantes que hemos tenido. Yo me reúno con ellos eventualmente. En el último desayuno que tuve con ellos les pregunté cómo sigue su proyecto de vida, porque quiero decirles que eso es lo importante de la agencia, que no simplemente les consigue un empleo, váyanse, o una plata para que formen su empresa, sino también lo ha hecho para que el proyecto de vida que ellos tienen y soñaban se cumpla. Y con eso, pues, todos están estudiando, todos han traído a alguien de la familia. Nosotros los tuvimos antes de firmar el acuerdo de paz. Entonces, muchos de ellos ni siquiera sabían quién era su familia, dónde estaba. Están con su familia, y puedo hablar por varios de los empresarios que también me acompañaron en esa primera vez que fuimos a Villavicencio a conocer el proceso, que de verdad nos sentimos orgullosos de haber participado en esto y muy contentos de haber de verdad contribuido en algo para la paz. Gracias. No, muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todos, porque realmente sí ha sido una alianza público-privada maravillosa, y yo diría que esto se ha vuelto también un referente a nivel mundial. Muchas personas han venido a decir, bueno, ¿cómo es que ustedes han hecho para reincorporar tanta gente? Y con una tasa de éxito tan alta, y eso es algo que para el país es motivo de orgullo, y eso se debe en buena parte a que se ha hecho con el sector privado. Doctor Rafael, usted ha estado muy interesado en que el sector privado se involucre a todo lo del posconflicto, y este es un tema específico donde el sector privado está vinculado desde hace algún tiempo y que está cada vez más vinculado, pero ¿cuáles son los incentivos que estamos nosotros promoviendo para generar empleo donde el sector privado puede participar aún más? Gracias. Presidente, en la reforma tributaria del 2016 se crearon dos instrumentos para promover la participación del sector privado en zonas que habían sufrido el conflicto. Estos dos instrumentos son la reducción del impuesto de renta a empresas que se localicen en 344 municipios. La reducción del impuesto de renta es a 10 años y empieza los primeros 5 años en 50% para empresas grandes y medianas y en 0% para empresas pequeñas. La discusión en el Congreso fue si era aplicable, que era nuestra idea, a empresas que ya estuvieran localizadas ahí. Pues las empresas que habían estado localizadas durante el conflicto. Finalmente, el Congreso determinó que solamente las empresas nuevas tendrían este beneficio. Las empresas nuevas con 3 exclusiones, para ser totalmente franco, ustedes lo conocen: las empresas mineras, las empresas petroleras y las concesiones portuarias. ¿Por qué? Porque esos 3 tipos de empresas no son sensibles a la localización. O sea, las empresas petroleras están donde está el petróleo, o los puertos o las mineras. En cambio, el resto de los sectores sí tiene una sensibilidad, puede tener una sensibilidad frente a localización. Sin embargo, los beneficios tributarios son aplicables a las empresas que suministran servicios o bienes a las empresas petroleras, mineras o a las concesiones. Esto, pues, indirectamente también, digamos, favorece empresas de la región. Esos 344 municipios fueron escogidos con un índice que desarrolla Planeación Nacional, que es el índice de incidencia del conflicto armado. O sea, no hay discrecionalidad del gobierno en decir este sí, este no, sino básicamente sobre una tabla. Y esperamos que ese sea un mecanismo muy importante para que empresas puedan localizarse en estas regiones, pues una empresa en una región puede hacer el cambio simplemente con localizarse allí. Tenemos
pues varios ejemplos que aquí están, pero menciono dos de ellos. Antes de la ley de reforma tributaria que se llama SOMAC, otro error nuestro y del Congreso, porque SOMAC quiere decir zonas más afectadas por el conflicto, debía llamarse zonas antiguamente afectadas por el conflicto, pues invitar a la empresa privada que, oye, ven e inviertes en una zona más afectada por el conflicto, no es precisamente un estímulo bueno, pero así se llaman, SOMAC. Entonces, antes de la existencia de esta norma, en el Ministerio de Trabajo, usted recuerda, presidente, establecimos en la ciudad de mayor desempleo del país, que es Quibdó, unos estímulos que no eran tributarios, sino estímulos para la creación de un centro de servicios, lo que se llama un call center, en Quibdó. Hoy es el mayor empleador privado que tiene Quibdó, lo hacen Telefónica y Atento, doy la referencia comercial sin problema, y ese es un ejemplo muy importante. Otro, por ejemplo, lo hace Postobón a través de la división de jugos, que compra el material para los jugos principalmente en zonas, digamos, que fueron afectadas por el conflicto, y de ahí viene, digamos, la granadilla o la naranja o el jugo que ustedes quieran, pero lo hace como política empresarial. Creemos que teniendo incentivos tributarios puede haber muchísimas más empresas que hagan este tipo de cambio institucional, pues 50 empleos formales en Guapi, Cauca, hacen el cambio en Guapi, Cauca. 50 empleos formales en Medellín o Bogotá, perdón, Mónica, o en Barranquilla, pues es una gota en el océano. Entonces, la localización industrial es uno de los elementos más importantes para que el país pueda integrarse. Muy bien. Y hablamos un poquito ya del programa de reincorporación, que ese es el que se creó específicamente como producto del acuerdo, ¿no? Y tiene como unas características pues iguales, pero diferentes a la anterior, pues, o al que sigue también, porque no se suspende, pero este es como una especie de complemento. Ahí se brinda apoyo de salud, de educación, seguridad social, formación para el trabajo y todo lo que tiene que ver con las zonas donde están. Se han acreditado oficialmente 12.500 miembros a la fecha como miembros de las FARC que están en el programa. ¿Cómo va avanzando ese programa específico? Bueno, presidente, yo creo que primero hay que reconocer un trabajo de construir confianza. Yo creo que es lo más importante que yo resalto. Hoy estamos construyendo institucionalidad con las FARC, estamos conversando sobre política pública, sobre decretos, sobre leyes. Eso ya de entrada es un gran avance. Antes estaban combatiendo la institucionalidad, hoy están buscando que la institucionalidad se transforme para poder apalancar estos procesos. Se creó el Consejo Nacional de Reincorporación, hoy llevamos 62 sesiones, nos vemos todos los días, todos los lunes y todos los jueves, a concertar la política pública. Aquí quiero hacer un reconocimiento al comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, creo que ha hecho un gran trabajo sumándose al equipo de la agencia, con todo el equipo de la OACP, buscando que encontremos soluciones en conjunto. Y eso ha sido un gran aporte, Rodrigo, muchas gracias. Hoy, ¿qué tenemos, presidente? Todas las personas acreditadas, tenemos más de 12.052 cuentas abiertas, gracias al presidente del Banco Agrario, que ha sido muy generoso, nos ha acompañado en este proceso, tomando muchos riesgos, pero entendiendo que también son ciudadanos con plenos deberes y plenos derechos. Hemos desembolsado más de 83.000 millones de pesos en renta básicas, presidente, en 7 meses. Todos los 16 de cada mes consignamos. Llevamos más o menos 28 millones de dólares que se le han entregado a las FARC entre renta básicas y asignación única de normalización, que es un pago por primera vez de 2 millones de pesos para que puedan buscar un espacio. Hemos venido avanzando con el Ministerio del Trabajo en toda la formulación y estructuración de Común, particularmente con la UAEOS. Ahí ya llevamos, pues ya se conformó Ecomún, ya logramos sacar las primeras cuentas y Ecomún está operando. Adicionalmente hay que reconocer que gracias a la participación de la cooperación internacional vamos a apoyar
la asamblea de común la próxima semana, que es un requisito de ley para que pueda seguir operando y pueda seguir encontrando oportunidades productivas y de sostenibilidad. Adicionalmente, hemos formado a más de 5.433 exmiembros de FARC en cursos de economía solidaria y a hoy tenemos consolidadas 43 cooperativas. Ahí va a ser muy importante poder avanzar con las aperturas de las cuentas, que no vengan restrictivas para que ellos puedan comerciar con unos requisitos de ley y unos requisitos de control por parte de las entidades financieras y unos compromisos de FARC para asegurar que haya una transparencia en las transacciones. Hoy tenemos 2.473 personas formadas, certificadas con el SENA, donde hay personas que se les han validado los saberes, hay cursos técnicos, hay cursos auxiliares. Esto ha ocurrido en los ETCRs y fuera de ellos. Decirle, presidente, que hoy tenemos más o menos 3.418 excombatientes que se están en proceso de alfabetización. Tenemos 265 que son bachilleres. Por ejemplo, Pastor Alape, compañero mío en el CNR, el año pasado logró el bachillerato. Eso es un logro. ¿Qué país en el mundo a 7 meses puede decir que hoy ya tiene desplegada una actividad en el territorio, tiene 3 censos que le permiten entender cómo la población está pagando las cuentas, la plata mes a mes? Hay países que se demoran 10 años en lograr eso. Hay países, presidente, que se demoran 5 años en sentarse luego de la negociación a convencer gobierno y antigua fuerza guerrillera a ver cómo va a ser el modelo. Nosotros, sin decir que estamos del otro lado, estamos dejando unos cimientos importantes, pero esto tiene que tener una continuidad y ahí va a ser muy importante. Uno, el apoyo de la cooperación internacional. Han sido muy generosos. Aquí quisiera resaltar algunos países: Suecia, Noruega, el PNUD, el Banco Mundial nos ha apoyado en diferentes temas. Yo creo que Francia también nos está apoyando. Es muy importante seguir haciéndolo porque las iniciativas productivas que podamos desarrollar inicialmente con el sector de la cooperación nos van a ir dando un insumo para ir animando a estos excombatientes que hay un camino y que ojalá la plata que ellos tienen en sus proyectos productivos lleguen para sumar, pero ya con unas habilidades y unas competencias. Con Colpensiones tenemos más de 8.300 personas afiliadas, en salud más de 11.500 personas afiliadas el día de hoy, con algunas dificultades, pero vamos avanzando, presidente. Yo lo que le puedo decir es que estamos sentando las bases de una política que tiene que transformar a este país en los próximos 15 años y tiene que irradiar de desarrollo a los territorios. Muy bien, Joshua. ¿Y cómo, o más tarde me dice, cómo va ese conflicto entre quienes quieren reintegrarse individualmente y quieren la parte colectiva? Porque ese ha sido un motivo de demora en muchas de las decisiones, ¿no? Pues, presidente, decirle que por instrucción suya y por instrucción del alto gobierno, el propósito de la reincorporación es tratar de apalancar todo en lo colectivo. Debo además hacer alusión que la reintegración es un error pensar que era una visión individual. No, nosotros trabajamos con individuos para fortalecer colectivos. En el proceso de reintegración tenemos unos proyectos espectaculares en lo económico y en lo social, colectivamente, más de 300, 400 excombatientes. Pero no pensando. No excluye No es excluyente, lo importante es que cada uno decida y el acuerdo lo establece, cada persona puede decidir si quiere quedarse con la organización. Eso ya está más o menos dirigido. Eso está resuelto, lo que le quiero decir es que los ETCRs arrancaron con 6.800 personas, hoy nos quedan 3.700, es normal, son ciudadanos, se pueden movilizar, muchos vuelven a su familia, muchos han venido a las ciudades a apoyar a las FARC en el proceso, y hay otros que se están yendo a nuevos asentamientos donde ellos históricamente estaban. Ahí que estamos tratando de hacer, pensar si hay las condiciones para que lo productivo tenga una sostenibilidad en el tiempo, si además podemos hacer partícipes a las gobernaciones y a las alcaldías, porque en últimas la dirección y el ordenamiento del territorio parte por la autoridad local. Entonces estamos revirtiendo muchos de los elementos y hay unas personas que se han acercado individualmente pidiendo, oiga, yo quiero recibir los beneficios de la reincorporación, pero lo quiero hacer con mi familia, lo quiero hacer con mi núcleo más cercano y si a futuro voto por las FARC no hay ningún problema, pero quiero estar en este entorno donde me siento más cómodo porque tengo mayores facilidades. Y las FARC lo han entendido también y sorprendentemente
han estado apoyando este proceso. Bien. Los proyectos productivos pues, son un elemento clave y la formación de los técnicos agrícolas pues, hace parte fundamental de ese proceso. Usted estuvo, general Naranjo, lo vi muy entusiasmado y yo también me entusiasmé mucho cuando lo vi hace poco en la graduación de unos técnicos en Panaca. Creo que fueron más de 300 técnicos y usted pudo hablar con ellos y pudo hablar también con los dueños de Panaca. ¿Cómo vio ese proceso? Muchas gracias, señor presidente, por hacerme esa pregunta que me permite, como se lo comenté en privado, compartir con todos los colombianos y con ustedes lo que sin duda en 40 años de servicio público puede ser una de las experiencias más conmovedoras que me ha tocado vivir. ¿Y por qué lo digo? Porque la graduación de 300 y un poco más de excombatientes de las FARC, hoy graduados como técnicos agropecuarios en Panaca, después de haber superado un proceso de 3 meses de entrenamiento, no es una anécdota en este proceso de construcción de paz. Yo diría es un símbolo. ¿Y por qué lo digo? Se lo sintetizo esta mañana, señor presidente. Lo voy a poner en palabras de estos técnicos agropecuarios en el pasado muy reciente, guerrilleros. Una población donde había personas que habían pertenecido a las FARC por más de 35 y 40 años. Y uno de ellos, cuando le entregamos el cartón como técnico agropecuario, su diploma, lo que me dijo es: general, ¿quién iba a pensar que hace 2 años nos queríamos matar usted y yo? Y hoy le doy la mano para decirle gracias. Gracias a usted y gracias al presidente por la paz de Colombia. O un joven de 25 años que me dice: general, lo único que yo acaricié en 10 años de pertenencia a las FARC, desde que tengo 15 años, fue mi fusil. Y hoy estoy acariciando gallinas, vacas y caballos y los he aprendido a querer. Ya no quiero acariciar más el fusil. Y eso lo que significa es que hemos llegado a este proceso de reincorporación sobre una base que yo quisiera hoy repetir, presidente, usted me disculpa que lo haga siempre. El hecho político más importante que se ha producido en Colombia es justamente el fin del conflicto con las FARC. Y ese hecho político, el más importante en 50 años, en medio siglo, se basa en lo que ha sido una decisión suya desde que iniciamos este proceso de negociación. Que haya respeto por el adversario y que haya, en todo caso, protección de la dignidad de ese adversario. Y yo creo que hoy lo de Panaca es la demostración de que se cumplió, que seguimos cumpliendo, en un acuerdo donde los valores éticos políticos para hacer la paz realmente son ya reconocidos por ese adversario. Pero una invitación: 320 graduados, 320 personas que han dado este paso, todavía son una parte muy pequeña de un universo que necesita que haya más becarios en Panaca, que haya más becarios de este programa en otros centros de transformación para que ellos adquieran competencias y hagamos equilibrio en lo que es un proceso de reincorporación o reintegración integral. Porque es claro que este proceso se acompaña de una reintegración jurídica donde se soluciona el estatus jurídico y su situación jurídica de cada excombatiente. Hay reincorporación política para que participen en política y hay reincorporación socioeconómica para que haya emprendimiento productivo y laboral. Lo que todos nos dijeron al finalizar, señor presidente, allí es: no nos vayan a abandonar y ya estamos capacitados, queremos trabajar, consíganos puesto, general. Y la verdad es que aquí, con estos aliados formidables, con comunidad internacional y empresarios, presidente, yo aprovecho que usted me da este micrófono para decir: no podemos abandonar a esa población que está reclamando incluirse en el circuito productivo, legal, y hoy ha dado una demostración de que está cumpliendo el acuerdo. Gracias, general. Usted mencionó la comunidad internacional, que es el tercer aliado fundamental y estratégico de todo este proceso. La comunidad internacional nos ha venido apoyando y
y hemos tenido también una curva de aprendizaje. General, ¿usted cómo se articula con el trabajo de las misiones de Naciones Unidas en materia de la comunidad internacional? ¿Cómo es ese proceso y cómo lo está desarrollando? Señor presidente, sin triunfalismos, habría que decir que el acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC es un acuerdo muy innovador en muchas materias, pero una de las materias donde innovó fue justamente este tema del acompañamiento internacional. En los acuerdos tradicionalmente había un monitoreo o verificación por parte de la comunidad internacional. Nosotros, como parte de la negociación, lo que dijimos es, no basta tener una fiscalización, monitoreo sobre el cumplimiento del acuerdo, sino que es necesario que la comunidad internacional se vincule para acompañar y trabajar en equipo en la construcción de paz. Y eso lo que nos permite hoy es decir que como resultado del acuerdo hay por lo menos 27 países y organismos multilaterales y algunos del sector no gubernamental que acompañan el esfuerzo de construcción de paz. Y sobre esto lo que tengo que decir es que a pesar de lo que ha significado esta curva de aprendizaje desde que en noviembre de 2016 firmamos el acuerdo para hacer mucho más operativa la construcción de paz, la comunidad internacional no solamente ha sido generosa, sino muy entusiasta y también muy paciente para ver de qué manera nos vamos cada día articulando mejor. Hoy lo que puedo decir es que hay 9 ejes temáticos donde hay responsable de comunidad internacional al interior del Consejo de Reincorporación, pero también hemos dado un paso fundamental, que es el que usted concretamente, digamos, me pregunta y sobre el cual me interroga. Se estableció en el acuerdo que habría una misión política especial para verificar el tema de reincorporación de excombatientes de las FARC y garantías de seguridad. Y hoy lo que puedo decir es que se está preparando ya el segundo informe para llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en función de la construcción de ese informe, lo que el gobierno obtiene es un insumo vital para poner en marcha planes de choque que permitan superar los cuellos de botella donde encontramos dificultades. Y en ese sentido, creo que nuestra última participación en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad lo que nos da también es la señal inequívoca de que el mundo está apoyando este proceso y que Naciones Unidas, con su papel aquí de verificador de la reincorporación, más que un verificador, acompaña, impulsa y nos permite conocer anticipadamente dónde tenemos problemas. Gracias, general. Sí, el acuerdo de por sí ya establece una serie de precedentes para el futuro importantes por la innovación que hemos hecho. Y creo que en esta experiencia específica de la reintegración, la reincorporación, pues hay experiencias muy sui generis que podemos compartir con el mundo entero. Por supuesto, queda camino por recorrer, pero sí hay ya una masa crítica que estamos compartiendo inclusive con muchos países, más de 60 países que están en una u otra forma estudiando lo que aquí estamos haciendo. Salvador, Corea del Sur, Filipinas, el Congo, Suecia, en fin, hay una experiencia y un conocimiento ya acumulado que nos está sirviendo para, en cierta forma, exportarlo. Y yo tal vez no exagero si digo en este momento que ningún país del mundo ha avanzado tanto como Colombia en materia de procesos de reintegración. Y he escuchado a muchísimos funcionarios de muchísimos países que me dicen eso. Y creo que si hacemos hoy un corte de cuentas, no hay otro país. En Irlanda del Norte se tomaron 13 años, en El Salvador 4, y este es un proceso además de largo plazo. Si uno tiene esa visión de largo plazo y tiene el objetivo claro, pero cómo llegar a él, pues ir innovando, ir ensayando para llegar más rápido y de forma más efectiva, ese es el objetivo de todo este proceso. Y algo muy importante que decía yo al principio, aquí hay que construir sobre lo construido. Aquí no puede haber solución de continuidad. Esto
la última fase pues comenzó con el gobierno del presidente Uribe. Usted dice que se equivocó al no incorporar la experiencia que se ha acumulado desde los principios de los 90, cuando con el presidente Gaviria se había iniciado este proceso, y entiendo perfectamente, uno tiene que aprender de las experiencias. Ese es un defecto que tenemos los latinoamericanos, de borrón y cuenta nueva, tenemos que hacer todo nuevo, y ese complejo de Adán es costosísimo, y yo espero que quien venga pues simplemente haga lo que nosotros hicimos. Ahí estaba Eder, que venía del gobierno anterior, se quedó hasta que él quiso, y continuamos con todo el proceso, y eso pues ha sido exitoso. Yo espero que así sea hacia el futuro. Y Joshua, pues después de ¿cuántos años? 3 años y 8 meses, decía. Entonces ya 3 años y 8 meses, por motivos personales, se va a cuidar a su familia y a otros menesteres, pero precisamente para no tener solución de continuidad, la persona que Joshua identificó y que todos aquí, General Naranjo, Rafael Pardo y los demás miembros del gobierno, que sea la persona ideal para tomar las riendas, es Andrés Stapper, que está aquí con nosotros. Él es abogado, lleva 11 años en la entidad, está de secretario general en este momento, conoce la entidad como ningún otro, comenzó inclusive con la sede en Bucaramanga, entonces tiene experiencia en la provincia, por así decirlo, aunque los de Bucaramanga no me van a querer si les digo de provincia, pero digo yo que tiene una experiencia muy importante en varios frentes. Y hacia adelante tenemos desafíos sin duda muy importantes, consolidar este proceso de reincorporación a largo plazo, la administración y el cierre responsable de los espacios territoriales que han sido tan difíciles, porque cuando allá estaba el general Naranjo negociando con las FARC la localización de esos espacios, pues las FARC tenían un criterio o unos intereses y esa desconfianza que se tiene después de 54 años de guerra, pues entonces cogimos unos sitios que hemos sufrido muchísimo por la logística, para llegar a ellos, por la propiedad, por la falta de condiciones para ponernos a producir, en fin, todo tipo de problemas, pero ahí vamos avanzando, se está y se tiene que fortalecer cada vez más el Consejo Nacional de Reincorporación, y algo muy clave, muy importante, trabajar la agencia con las demás entidades. Este es un proceso de articulación, eso lo repetimos en todas las reuniones del gabinete de posconflicto, para que los proyectos productivos puedan tener tierra y puedan realmente ponerse a producir y a producir en forma eficiente y efectiva. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Juntos hemos salvado a muchos seres humanos. Yo creo que esta es una forma también de ese pacto por la vida que se lanzó hace poco. Esto es una apuesta para salvar a mucha gente de la violencia, a muchos seres humanos que, si no se hace correctamente, vuelven a la violencia, vuelven a generar lo que precisamente queremos parar aquí, que es fábrica de víctimas. Y es una apuesta exitosa por un proceso de paz que va marchando en la dirección correcta. Entonces yo quiero terminar agradeciéndoles a todos los aquí presentes, porque todos ustedes son responsables de este éxito. Yo creo que esto es un éxito, nos falta mucho todavía, pero este corte de cuentas es muy positivo. Yo quedo muy satisfecho. A esto hay que hacerle un seguimiento casi que diario, en eso estamos, pero sobre todo gracias
a ustedes por el apoyo. De manera que ahora va a haber unos reconocimientos especiales, porque realmente el apoyo de ustedes ha sido muy, muy especial, sobre todo en este caso que quiero reconocer el del sector privado. Muchas gracias. Claro que sí, señor presidente. Mire, a continuación se entregará por parte del Gobierno Nacional la condecoración Orden Nacional al Mérito, categoría Gran Oficial a los empresarios destacados de nuestro país, cuyo aporte ha contribuido a la construcción de la paz en materia de reintegración y reincorporación de los exguerrilleros a la vida civil. Iniciamos entonces con Mónica de Grave, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien recibe esta condecoración por su trabajo desde el año 2014 como aliada de la política de reintegración, diseñando e implementando un programa de inclusión laboral de excombatientes. Adicionalmente, implementa un proceso de acompañamiento personalizado a unidades de negocio de personas en proceso de reintegración. Muy bien, continuamos con Carlos Urrutia Valenzuela, senior partner de la empresa Brigard y Urrutia, y recibe la condecoración por la gestión de espacios con empresarios para lograr el impulso y la divulgación de las actividades relacionadas con el proceso de reintegración, convirtiéndose así desde el año 2015 en uno de los principales aliados de la ARN. Ricardo Naya, presidente de Cemex, recibe la condecoración por promover la inclusión laboral de personas en proceso de reintegración en las plantas de la compañía. Asimismo, ha promovido procesos de capacitación en competencias y habilidades para el trabajo de la población desmovilizada y sus familias. Gabriel Cuandró Montemayor, presidente de Coca-Cola FEMSA, recibe la condecoración por su destacada participación en los cambios organizacionales de la compañía para el apoyo a la política de la reintegración. Carlos Serrano, presidente de Coltabaco, recibe la condecoración por su importante labor para la política de reintegración desde diferentes líneas de acción, entre las que se encuentran la financiación de intervenciones comunitarias, el apoyo a emprendimientos mediante el modelo Minimarket 2x3 y la participación en la construcción del primer Fondo de Educación Superior para la población vulnerable. Silvia Escobar, presidente de Terpel, recibe la condecoración por llevar a cabo importantes acciones para apoyar la política de reintegración, y ejemplo de ello es el trabajo realizado a través de su programa Restaurando Sueños, con el cual ha apoyado el fortalecimiento de unidades de negocio de personas en proceso de reintegración. Carlos Durán, presidente de Levapan, recibe esta importante condecoración por su programa de responsabilidad social empresarial Hacemos Pan, Hacemos Paz. Luego, a inicios de 2018, se llevó a cabo también un proceso de formación en panadería y el fortalecimiento de los cultivos de piña y otras especies sembradas en espacios territoriales. Fabio Méndez, presidente del Centro Internacional de Formación Agropecuaria CIFA, recibe esta condecoración por su aporte al desarrollo de un modelo de reintegración temprana en temas de formación pecuaria. Jorge Ballén, presidente de Panaca, recibe este reconocimiento por su aporte al modelo de reintegración temprana en entornos productivos desde la implementación de 2 procesos formativos en los que se han beneficiado excombatientes en las líneas de ganadería, porcicultura, manejo de equinos y granja integral. Y José Manuel Restrepo, rector de la Universidad del Rosario, recibe la condecoración por promover la difusión de la política de reintegración en diferentes espacios de socialización en los cuales se han puesto en diálogo los retos y los logros del proceso de la construcción de paz en nuestro país.